Muy buenas noches, amigas, amigos, usuarios de MinesRP. El tutorial de hoy es acerca de los descuentos que tenemos que hacer vía nómina a los empleados. Kingo Systems somos el fabricante de MinesRP enfocado a iniciativa privada, pero este tema de descuentos vía nómina también aplica a nuestro software hermano MinesGov, que es software para dependencias de gobierno. Por lo tanto, el tema aplica a ambas ramas, iniciativa privada y gobierno. Los descuentos son un tema fundamental en la vida laboral de las empresas y sus empleados, ya sea porque el empleado solicitó un préstamo Infonavit, ya sea que el empleado tenga una pensión dictada por un juez donde le tengamos que descontar y entregarle un porcentaje a la madre, a los hijos, ya sea que el empleado sacó un crédito Fonacot. El hecho es que el patrón en muchos casos está obligado a descontarle al empleado, retener el dinero y luego entregarlo al Infonavit, al Fonacot, a los pensionados o a distintas dependencias o personas. MinesRP permite llevar de manera estricta y puntual las obligaciones que el patrón tiene de descontar, hacer el descuento cada quincena o cada semana, según sea el periodo, timbrar un recibo de nómina con todos los requisitos legales, incluyendo los descuentos. De manera, digamos que de repaso muy rápido, vamos a definir o a recordar un poquito qué es la aportación patronal. Es lo que el patrón le tiene que pagar al IMSS o al Infonavit, sobre todo, por tener empleados. Es la parte que el patrón está obligado a pagar por la seguridad social de los empleados. Estas aportaciones no son parte del recibo de nómina, estas son de manera paralela, es lo que el patrón cada mes, y los patrones que me escuchan lo saben, el 17 de cada mes como máximo hay que pagar el SUA, el CIPARE o las distintas dependencias como ISSSTE. Hay que hacer esos pagos, no están en los recibos de nómina porque no es parte de la aportación de los obreros, es netamente la aportación patronal. Y la aportación obrera, que es parte del tema de hoy, la aportación obrera, por ejemplo, en el tema de Infonavit, si un empleado va y tramita un crédito Infonavit y le entregan una casa, el obrero está obligado a pagarle al Infonavit una parte de su salario para cubrir esa casa que adquirió. Ahora resulta que el empleado no va a ir al Infonavit a pagar, es el patrón el que tiene la orden y la obligación de retenerle, descontarle al empleado ese porcentaje del Infonavit y entregarlo a Infonavit mismo. Es decir, el patrón aquí ya tendría dos obligaciones: una, hacer su aportación patronal al Infonavit, cada mes lo hace, y obligación dos, al empleado hacerle un descuento del préstamo del empleado para también entregarlo al Infonavit. Si el patrón no le descuenta al obrero la parte que le toca al obrero para su préstamo de casa, si al patrón se le olvida porque no tiene un buen sistema, porque no lo registró en el sistema, el Infonavit no va a ir a cobrarle al obrero, el Infonavit siempre va a ir sobre el patrón. Por eso es importante tener un sistema, un software que te permita llevar el control no solo de lo que gana el empleado, sus percepciones, sus bonos, sus horas extras, sino llevar una gestión clara de los descuentos que hay que hacer para luego entregarlos a los distintos entes o dependencias. El día de hoy los préstamos los vamos a enfocar sobre todo a las aportaciones obreras, lo que el obrero está obligado a pagar, pero que el patrón es el solidario obligado a descontarle al empleado y luego entregarlo. En esta lámina vamos a visualizar de manera muy rápida los distintos descuentos que podríamos
o estaríamos obligados a hacerle a los empleados. Podemos tener 10, 20 empleados y a algunos les vamos a descontar y a algunos no. Depende de su vida laboral y de préstamos y pensiones. En el primer renglón tenemos los descuentos estándar, le vamos a llamar, los legales. Cada quincena le tenemos que descontar al empleado su aportación al IMSS, al ISR y en caso de dependencias al ISSSTE. Ese renglón ya ni voy a abundar porque es el de estándar. Cada quincena pues le descontamos, ¿no? El recibo de nómina tiene las columnas de percepciones grabadas y exentas y luego tiene otra columna que es las deducciones y ahí siempre va el IMSS y va el ISR, salvo excepciones. Por ejemplo, si el empleado gana el mínimo, pues no está obligado al ISR y eso el sistema lo calcula sin problema. Nos vamos a enfocar más en los renglones de la parte inferior. Por ejemplo, los descuentos por Infonavit y Fonacot. El empleado tiene el derecho de solicitar Infonavit, el préstamo. Por eso el patrón está aportando cada mes. Mientras el patrón esté aportando al Infonavit y el empleado no pida préstamos, pues no le vamos a descontar nada al empleado. Pero en el momento que el empleado va al Infonavit y pide un préstamo y se lo otorgan una casa, entonces a partir de ese momento el patrón está obligado a descontarle cada quincena el monto que el Infonavit haya establecido. El Infonavit le va a hacer llegar al patrón una carta y le va a decir: tu empleado Juan sacó un crédito conmigo, le vas a descontar un porcentaje o un monto fijo, depende del Infonavit. A lo mejor la carta te dice: descuéntale 10% de su salario base. Por ejemplo, si el empleado gana 10,000 quincenales y el Infonavit te ordena a patrón descontarle un 10%, en el recibo de nómina tiene que haber una partida de deducción, descuento por el Infonavit de 1,000 pesos. Entonces el neto a recibir del empleado pues ya sería todas sus percepciones, menos deducciones, menos el descuento. Lo mismo pasa con Fonacot. Si el empleado ejerciendo su derecho de Fonacot va a una mueblería y compra un refrigerador a crédito a través de Fonacot, la mueblería le va a entregar el refrigerador al empleado por 10,000 pesos. La mueblería va a recibir el pago del refrigerador de parte de Fonacot y en ese momento el deudor, que es el empleado, le debe a Fonacot 10,000 pesos, vamos a decir así. Fonacot le manda una carta al patrón y le dice: el empleado Juan me debe 1,000 pesos, descuéntale cada quincena 1,000 pesos, lo vamos a dejar así para que sea más simple. Descuéntale, puede ser un porcentaje o un monto. Para este ejemplo vamos a decir que el refrigerador costó 10,000, le vas a descontar 1,000 quincenales. Como son 10,000 la deuda de Fonacot, vamos a decir que entonces en 10 quincenas el empleado ya terminó de pagar. El patrón está obligado a descontarle en la quincena 1, en la quincena 2, hasta la quincena 10, 1,000 pesos cada quincena. MyNSRP permite que ustedes registren que el empleado se le van a descontar a 1,000 quincenales durante 10 quincenas para que el sistema en automático lleve la gestión. Cuando el empleado se le descuentan los últimos 1,000 pesos, a partir de la siguiente quincena ya no le vamos a descontar nada, el sistema ya no lo va a hacer y el patrón, bueno, con eso lleva una gestión controlada. Reiterando que el patrón está obligado a descontar y posteriormente entregar el recurso a Fonacot o a Infonavit, según sea el caso. Otro motivo de descuentos es los préstamos personales. No es un tema muy recurrente en la iniciativa privada, donde estoy hablando que la empresa le presta al empleado. El empleado necesita 20,000 pesos, se los pide oficialmente a la empresa y la empresa accede. MyNSRP permite que en el recibo de nómina, en la columna de percepciones,
tengamos una percepción específica que el SAT ya definió como préstamos. Le vamos a agregar a sus ingresos de ese mes 10,000 pesos por préstamo. Queda registrado, queda timbrado, queda legalmente registrado. Y a partir de las siguientes quincenas, de acuerdo a lo que habíamos acordado con el empleado, le vamos a empezar a descontar ese préstamo. Si le presté 10,000 pesos y acordé con él por escrito, en un acta interna, que le vamos a descontar 1,000 pesos quincenales, que es un ejemplo similar al de Fonacot, pero aquí es un acuerdo entre empresa-empleado. El sistema MineSRP permite que en las siguientes nóminas, en la columna de deducciones, le estemos descontando 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos, hasta que pague los 10,000. A partir de ese momento se le deja de descontar. Todo este trámite de irle descontando, después saber cuánto debe el empleado, cuánto le falta por terminar de pagar, toda esa gestión la lleva MineSRP. Es un tema, reitero, que no es muy común en la iniciativa privada, salvo en las grandes empresas donde son incluso temas sindicales que se acordaron, conquistas laborales, préstamos, pero en MineSGov, en gobierno, sí lo vemos muy frecuentemente, que las dependencias prestan a sus empleados como parte de sus acuerdos sindicales y a través del sistema pues pueden llevarle control. La caja de ahorro es similar. La caja de ahorro es el acuerdo que hace empresa-empleado, donde cada quincena le vamos a descontar 500 pesos al empleado, cada quincena le voy descontando y lo voy guardando. La empresa se queda con ese recurso para que a final de año se lo devolvamos como un ahorro. Y si la empresa pactó que luego el empleado por cada peso ahorrado la empresa le da otro, pues todo esto lo pueden llevar en MineSRP sin problema. Otro tipo de descuentos relativamente común son las pensiones alimenticias. Usted tiene 20 empleados y uno de ellos se separa de la esposa y los hijos y recibe sentencia de juez de entregarle una pensión a la esposa y a los hijos, a la ex esposa. El juez puede entonces determinar un porcentaje sobre la pensión, que puede ser el 20, el 30, el 40% sobre el salario base del empleado. Si usted como patrón recibe una carta judicial indicándole que le descuente el 40% al empleado Juan, el sistema MineSRP puede gestionar este tema. Se registra en un apartado que ahorita vamos a ver cuál es, se registra el descuento del 40% por pensión al empleado Juan, se registra quién es el beneficiario, que sería la esposa, se registra el modo de pago al beneficiario, que es la esposa, para que cada quincena que se genera la nómina al empleado Juan, se le calcula su recibo de nómina normal, pero luego lleva una partida que dice que es una deducción por pensión del 40%. El sistema lo calcula. El sistema calcula primero el salario base del empleado, todas sus percepciones, deducciones, y de lo que queda el 40% es para la esposa. El sistema lo separa para que usted como patrón le entregue a Juan el 60% del salario, y el 40%, el mismo sistema tiene un apartado para registrar a la esposa como beneficiaria y a ella se le dispersaría el 40%. Hay otro tipo de descuentos que podría haber en algunas empresas. Por ejemplo, si hay una política de retardos, que cada 5 retardos es un descuento de un día o de medio día de trabajo. Si la empresa tiene bien documentado ese acuerdo, si lo tiene firmado de aceptación por todos los empleados y lo tiene registrado en la Junta de Conciliación ya cambió de nombre esas dependencias, entonces esa política de retardo se puede implementar en MineSRP para que en el módulo de
control de asistencias se lleve también un registro de los retardos y se le pueda descontar. MineSRP también permite bonos. Ahorita yo he estado hablando mucho de descuentos, pero este mismo módulo permite bonos. El caso inverso de los retardos es la puntualidad. Si el empleado tiene puntualidad perfecta en el mes, puede hacerse acreedor a un bono extra de 500 pesos, 1000 pesos. Y el sistema permite gestionar también bonos, que es la otra cara de la moneda. De todos estos casos vamos a hacer un ejemplo de cada uno en el sistema para que quede más claro. No vamos a ver todos los ejemplos hoy para no hacer muy grande el video, pero sí vamos a ver por lo menos 2, y en los siguientes videos vemos los demás ejemplos, cómo registrarlos en el sistema. Bueno, el descuento de Infonavit, solo hay un comentario extra. Ya habíamos hablado en la lámina pasada que, por ejemplo, si el empleado pidió un préstamo, el empleado tiene un salario base de 10,000 y el Infonavit ordena descontarle 10%, pues le haríamos un descuento de 1,000. Hay una reforma que acaba de salir, pero que parece que va a ser impugnada. Sin embargo, la voy a mencionar porque nosotros en el sistema ya la incluimos. Esta reforma indica que los patrones, la voy a leer textual, establece que los patrones deben retener al trabajador los días no laborados por ausencias o incapacidades. Esto significa que los ausentismos no serán motivo de suspender el pago del crédito. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que aquí vamos a simplificar el ejemplo. Vamos a decir que el empleado gana en salario base mensual, él ganó 30,000 pesos por 30 días, es un mes de 30 días. Si el Infonavit ordenó retener el 10%, pues yo le tendría que retener 3,000. Hasta ahí está todo muy simple y muy fácil de entender. Pero en la mecánica de cálculo anterior a esta reforma, estos cálculos eran sobre días laborados. Vamos a suponer que el empleado faltó un día, entonces la empresa le descontó un día, y como son 30 días, digamos que el empleado entonces se le van a pagar 29,000 pesos porque faltó un día. El 10% que ordena la Infonavit antes era sobre 29,000, entonces yo le hacía un descuento de 2,900, que es el 10%. 2,900 le descuento por concepto del préstamo Infonavit, y esos 2,900 como patrón después se los entrego a Infonavit. Hasta ahí era antes de esta reforma. Esta reforma, a partir de febrero, que parece que va a ser impugnada, dice que las ausencias se deben de descontar como si hubiera laborado en términos del préstamo. Así que el empleado ganó 29,000 porque faltó un día, pero el Infonavit dice: a mí no me importa si faltó un día o no, a mí le vas a descontar el 10% de su salario total. Entonces aquí se asume que el salario base va a ser sobre los días laborables, incluyendo los días domingos que se pagan. Entonces ahí se asume que el empleado, su salario base de 30 días son 30,000, el 10% serían 3,000. Yo le tengo que descontar 3,000, que es el 10% de 30 días. Esta es la reforma, que el Infonavit dice: a mí me pagas completo, no me interesa si el empleado faltó, incluso faltó 5 días, bueno, eso ya es motivo de despido, pero si el empleado faltó 3 días, entonces yo le estaría pagando 27,000, le quito 3 días. Antes de esta reforma, yo le hubiera descontado por Infonavit el 10%, serían 2,700. Pero vuelvo a reiterar, con esta reforma le tenemos que descontar los 3,000 pesos y entregarlos a Infonavit. Esa es la reforma.
Ya en el sistema ya está contempladas dos fórmulas para el caso 1 o el caso 2, dos fórmulas de Infonavit. Y lo quise mencionar porque esta reforma es reciente, tiene pocos días que se empezó a hacer, que se publicó. Por último, de este PowerPoint, vamos a hablar de cómo trabaja internamente MineSRP y ustedes lo sepan, todos los que generan nóminas. Miren, como lo vimos en un video pasado, MineSRP trabaja sobre plantillas de nómina. ¿Qué es una plantilla? Es un conjunto de percepciones y deducciones con fórmulas. Por ejemplo, una plantilla de nómina básica se compone de una percepción, que es signo más porque es una percepción, que es el sueldo del periodo. Si el empleado gana 1000 diarios y son 15 días, aquí van 15,000 pesos. Menos el IMSS que se calcula sobre esos 15,000. Vamos a hablar de percepciones grabadas. Y luego menos ISR. Y ya el neto, pues ya lo que resulte. Esta es una plantilla formulada. Esta plantilla básica se le puede aplicar a distintos empleados. Aquí tengo a Juan, vamos a decir que es Juan, Pedro y Mario. Los tres tienen la misma plantilla, aunque puedan ganar distinto. A lo mejor este gana 1,000 pesos diarios, este gana, lo voy a dejar en un 1 este gana 1000 diarios, este gana 1500 y este gana 2000 o 400, como sea. Cada empleado tiene distinto salario y distintas antigüedades, prestaciones, vacaciones, horas extras, pero todos tienen la misma plantilla, que al final de cuentas son fórmulas. Y esa es la lógica de las plantillas de nómina. Yo puedo tener plantilla de nómina para el grupo de obreros. 10, 20 obreros tienen la misma plantilla. Luego tengo otra plantilla para vendedores y otra para gerentes. Puedo tener 3, 4 plantillas para distintos grupos de empleados, porque a lo mejor la plantilla de un obrero es distinta a la de un vendedor. La de un vendedor a lo mejor lleva otra percepción, que es bono por ventas. O a lo mejor ayuda de gasolina, porque el vendedor anda en carro, entonces aquí tiene una percepción que es gasolina, o ayuda de transporte, como se llame, de 1,000 pesos, ¿no? Que los obreros no tienen. Por eso las plantillas varían de grupos de empleados, pero la idea es esa. Ahora, cuando se lanza el cálculo de la nómina cada quincena o cada semana, el sistema lo que hace es revisa la plantilla y dice, ok, Juan, ganas 500 diarios por 15 días, tanto, menos IMSS, menos esto, tu sueldo neto es este. Pero internamente el sistema, antes de llegar al cálculo final de la plantilla, viene a una pantalla, le vamos a llamar una pantalla secundaria, donde revisa si la gente de nóminas, probablemente a Juan le capturó una falta de esa quincena. Y si en el cálculo de Juan detecta una falta, se la va a descontar. Y luego viene con Pedro y revisa, no, pues no hay incidencias, tu sueldo es limpio. Y revisa Mario y dice, no, pues tampoco tienes incidencias. Estos dos temas de plantilla de nómina e incidencias ya lo vimos en otro video pasado. Lo nuevo de este video es que hay otra pantalla o tabla que usamos en Mines Nóminas, que se llama movimientos individuales adicionales de nómina. Adicional a lo que tiene en la plantilla, individual porque es por empleado. Aquí lo que hace el agente de recursos humanos es que dice, a ver, Juan, aquí está Juan, mira, Juan, me acaba de llegar una carta de Infonavit que te tengo que descontar un 10% de tu salario. Entonces, en lugar de venir a modificar la plantilla, lo que el sistema MineSRP permite en una pantalla adicional es venir a esta pantalla y decir al empleado Juan, que es el empleado número 100,
Cada quincena descuéntale el 10% de su salario. Entonces el sistema, de manera inteligente, cuando calcula la nómina de Juan, calcula su sueldo, revisa si hay faltas, calcula el IMSS, el ISR, pero siempre revisa acá y también revisa acá y se encuentra y dice, Juan, empleado 100, tienes un 10% por Infonavit. Entonces el sistema inmediatamente le agrega aquí en automático un descuento de Infonavit del 10%, que lo calcula. Así funciona el sistema. Luego le calcula inmediatamente a Pedro su nómina y le aplica la plantilla, revisa si tiene faltas, no tiene. Revisa si tiene algún movimiento adicional de nómina, tampoco tiene. Entonces a Pedro su nómina le sale limpia. Y vamos a suponer que el empleado Mario, que es este, tiene una pensión. Llega un mandato judicial de descontarle un 40% cada quincena de su salario. El área de recursos humanos captura en esta pantalla que el empleado Mario, que es el número 120, se le va a descontar un 40% de lo que resulte de este cálculo de su nómina normal. Le capturamos el 40% de descuento. Fecha inicial del inicio de descuentos, 1 de febrero del 2025. Fecha final del descuento, si el mandato habla de que ahí tiene que venir fecha inicial y final, normalmente las pensiones duran años o décadas, entonces podemos poner fecha final 1 de enero del año 2040, pues se pone. De tal manera que el sistema, pues cada quincena le va a estar descontando. Cuando se corra la nómina de este empleado, se calcula su sueldo, sus días trabajados, su IMSS, su ISR, el sistema revisa, ¿tiene faltas? No. O si tiene, pues se las descuenta. Y luego viene acá, ¿tiene descuentos adicionales? Sí, pensión del 40%. Se lo agrega acá, le descuenta el 40%. Si él iba a recibir, digamos, 10,000, ya nomás se le descuentan, aquí hay una deducción de 4,000 y su neto es de 6,000. Y la diferencia se reserva, se provisiona para la beneficiaria de la pensión. Esto el sistema lo hace en automático. Ustedes lo único que tienen que hacer es registrar en movimientos de nómina adicionales, descuentos de Infonavit, de Fonacot, pensiones, préstamos, cualquier tipo de evento que amerite un descuento. Con esto dejamos el PowerPoint y vamos a ir ya a MineSRP a hacer un ejemplo práctico para que vean cómo se registra.